Biblia es un libro extraordinario. Es un libro por excelencia. Por esto, los invitamos a profundizar en la palabra de Dios con temas bíblicos de actualidad. Aquí comienza su programa cristiano, La Biblia nos habla. Estamos agradecidos de estar un sábado más aquí en Radio Énfasis 95.5 FM. Esta radio que abre sus espacios, abre las puertas para hablar de la Biblia, hablar del Señor. Hacemos una pausa en esta tarde para hablar y seguir hablando del libro de Daniel, decodificando el libro de Daniel. Ya hemos ido avanzando en el tiempo, ya estamos en el capítulo 10 del libro de Daniel. Un libro maravilloso, un libro que en lo personal me ha fortalecido espiritualmente. Y sé que a ti que sigues este programa también te ha llenado de gozo, te ha fortalecido, te ha dado ánimo. Este es el libro de Daniel, un libro por excelencia profético, al igual que el libro de Apocalipsis. Un libro que también contiene historia del pueblo de Israel, historia de un joven que ya ahora ya no es tan joven, que es Daniel, el gran profeta del Antiguo Testamento. Y antes de abrir la Biblia, y por mientras tú puedes ir a buscar tu Biblia en tu mueble, en tu escritorio, vamos a orar, vamos a pedir la presencia del Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor mi Dios, porque estamos una vez más al aire, aquí por Radio Énfasis. Te pedimos que tú bendigas a cada una de las personas que pueden escuchar este programa, a los que siguen este programa, bendice su vida, bendice su familia, bendícelos en forma personal. Además, bendice esta radio, Señor mi Dios, esta radio que abre los espacios para hablar de tu palabra. Bendice a cada una de las personas que trabajan directa o indirectamente con Radio Énfasis 95.5. Así que gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias porque podemos abrir libremente tu palabra y poder estudiarla y comprenderla. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo en esta tarde. Amén. Así que así estamos en el libro de Daniel, el capítulo 10. Estuvimos estudiando en sábados pasados ya el capítulo 9 del libro de Daniel y estudiamos esta oración maravillosa, esta oración que es de confesión y además de petición. También en otros sábados más anteriores, más antiguos, habíamos estudiado la profecía de las 70 semanas, que es la respuesta a la oración del capítulo 9 de Daniel. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 10 del libro de Daniel, este libro maravilloso. Y vamos a comenzar leyendo del verso 1 del libro de Daniel. ¿Qué es lo que dice? Dice así: en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar. Y la palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. No comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas. Esa es la introducción del libro del capítulo 10 del libro de Daniel. Él estaba abrumado, estaba triste. Y luego en el verso 4 en adelante, él recibe una visión. Ya habían pasado 70 años desde que Daniel y sus amigos habían sido llevados cautivos a Babilonia. Daniel ya no era el joven, era un anciano. Con alrededor de aproximadamente 90 años, todavía cumplía con sus actividades como estadista en aquella tierra extranjera. Ahora estaban bajo el dominio de los persas. Ciro, rey de Persia, había emitido un decreto que permitía a los judíos volver y reconstruir los muros y el templo de Jerusalén. Los samaritanos, pueblo vecino a Israel, ofrecieron su ayuda para la reconstrucción, pero la oferta fue negada por causa de su idolatría. Como venganza, levantaron falsas acusaciones contra los judíos y buscaron influenciar al rey de Persia para que retirase la ayuda y revocase la orden de reconstrucción
de Jerusalén. En el programa de hoy tendremos un vislumbre de este gran conflicto, este conflicto que nosotros muchas veces no nos damos cuenta, que es entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre el pueblo verdadero de Dios y los enemigos y los amantes del mundo. Ese es el gran conflicto que existe detrás de este telón de la historia. Y una vez más encontraremos a Daniel, que desde su juventud siempre confió en Dios, buscándolo como de rodillas. Esa es la mejor manera, amigo, amiga que me escuchas, de pelear las batallas, de rodillas, pidiéndole poder, pidiéndole bendición, pidiéndole una salida a los problemas. Daniel, en estos ya casi 10 capítulos que hemos estudiado, cada vez que se enfrentaba a una duda, a una dificultad, a un problema, él se arrodillaba y lo oraba al Señor. El mismo libro dice que se arrodillaba y invocaba el nombre de Jehová 3 veces en el día. Continuemos entonces, leamos el verso 4 al 10 del mismo capítulo 10 de Daniel, verso 4 al 10. Dice: y a los 24 días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alzando mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Daniel está viendo una visión. El profeta entró en visión y comenzó a ver esta visión. Y dice el verso 6: y su cuerpo era como el berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron a esconderse. Es un poco tragicómico. Daniel caminaba por las orillas de este río, y él comenzó a estar en visión, pero no solamente él vio la visión, sino que sus acompañantes. Pero sus acompañantes tuvieron miedo, huyeron, temblaron, arrancaron. Quedé pues, dice el verso 8, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se me cambió en debilidad, sin retener vigor alguno. Pero oí la voz de sus palabras, y oyendo la voz de sus palabras estaba yo adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mis manos. Daniel se tiró de estómago en el suelo para seguir recibiendo la visión, pero una mano lo tocó y lo hizo ponerse de rodillas. Daniel y sus acompañantes caminaban por los márgenes del río Tigris cuando Daniel recibió esta, como él mismo dice, gran visión. Aquellos que lo acompañaban sintieron gran temor y se escondieron. Solo Daniel continuó viendo la visión, pero se sintió físicamente debilitado. Entramos en el capítulo 10 en un asunto local, probablemente la reconstrucción de Jerusalén, que forma parte de esta visión. Vamos a leer del verso 10, verso 13, 20 y 21. Dice así, el 13: mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. El verso 20 dice, y dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia, y saliendo yo, he aquí el príncipe de Grecia vendrá. Verso 21 dice, pero yo te declararé lo que está anotado en la escritura de la verdad, y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. Ese es el último versículo de este capítulo. Entonces yo decía que en este capítulo 10 hay un asunto local. La reconstrucción de Jerusalén forma parte de esta visión. El ángel relata a Daniel en la visión un gran conflicto. No se especifica el problema, pero la fecha nos da una clave.
para el 3er año del gobierno de Ciro, momento en que se da esta visión. Ya lo vimos en Daniel capítulo 10, verso 1. Muchos judíos ya habían regresado a Jerusalén, ya que el primer decreto para la repatriación se había dado el primer año de Ciro. Eso tú lo encuentras en el libro de Esdras capítulo 1, del verso 1 al 4. Esto nos dice que el problema no era la repatriación, sino algún conflicto que los repatriados estaban enfrentando después de llegar a Jerusalén. El libro de Esdras durante todo el capítulo 4 nos relata cuál fue ese problema. Al dar inicio a las obras de reconstrucción del templo, los samaritanos se ofrecieron para ayudar. Este pueblo era una mezcla de judíos que habían vuelto de la deportación asiria y babilónica, que se habían mezclado con no judíos. Estos eran idólatras y politeístas. Los constructores del templo tenían muy presente que el cautiverio babilónico había sido motivado por apartarse de Dios. Recordemos en la oración del capítulo 9, Daniel dice: hemos pecado, nos hemos alejado, no hemos guardado tus leyes ni tus mandamientos, no hemos escuchado a los profetas. O sea, ellos tenían claro, Daniel tenía claro que ellos habían sido llevados cautivos porque se habían soltado de la mano de Jehová. Entonces, por miedo a que los samaritanos introdujeran sus prácticas idólatras en el templo, rechazaron la oferta de ayuda en reconstruir el templo. Y de este modo surgió el problema. Ahora debemos preguntarnos algo. ¿El santuario y la reconstrucción era el centro de la verdadera adoración establecida por Dios? Claro que sí. Ellos tenían claro, y el pueblo de Israel giraba en torno al santuario, giraba en torno a la ciudad de Jerusalén, giraba en torno al templo de Jerusalén. Dios, recordemos, había ordenado a Moisés la reconstrucción del tabernáculo para habitar en medio de su pueblo. Eso tú lo encuentras en Éxodo 25, verso 8. Después que Israel se estableció como nación en Canaán, David sintió el deseo de edificar una casa para el Señor. Sin embargo, fue Salomón quien la construyó. Este templo era magnífico en esplendor, pero ahora en los días de Daniel estaba en ruinas. El propósito de Dios era que a través de las enseñanzas de los sacrificios del templo, todas las naciones tuviesen la oportunidad de conocer al Dios verdadero y el plan de salvación. El profeta Ageo profetizó que el Mesías, aquel a quien señalaba los símbolos del santuario, llenaría de gloria la casa del Señor. ¿Qué hizo Daniel cuando se enteró del accionar de los enemigos? Leamos el verso 2. Volvamos a leer. Dice: en aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. Eso es lo que hizo Daniel cuando se enteró el accionar de los enemigos. Y el verso 3 dice: no comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel estaba muy angustiado. Veamos el verso 12, dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, le dice el mensajero divino. Daniel estaba muy angustiado, como decía, y la forma en que resolvía sus problemas era orando y confiando en Dios. Eso es una gran enseñanza para nosotros. Estamos en problemas, confiar en Dios. ¿Cómo? Orando, peleando las batallas de rodillas. Desde su juventud, cuando fue tomado cautivo y llevado a Babilonia, hasta los últimos días de su vida, Daniel tuvo una vida marcada por la oración. Más allá de orar, el anciano profeta eliminó de su dieta todos los manjares, alimentándose con comidas simples, lo suficiente para mantener salud, hasta que sus oraciones fueran respondidas. Él hizo ayuno. Él no solamente oraba, sino que ayunó. Ahora, ¿qué persona especial contempló a Daniel en su visión? Al comparar la visión de Daniel con la de Juan en la isla de Patmos, y te invito a que tú busques luego de este programa Apocalipsis capítulo 1 del verso 2 al 18, concluimos que el ser que Daniel contempla no era otro que sino el mismo Jesús, el Hijo del Dios viviente.
Cuán intenso fue para Daniel contemplar al mismo Jesús. ¡Qué maravilloso! Ahora, mi querido amigo, nosotros podemos decir lo siguiente. ¿Quiénes son los príncipes en combate en esta visión de Daniel? Leímos que hablaba de príncipes que estaban en conflicto. ¿Quiénes son estos príncipes? La palabra hebrea seir, traducida como príncipe, es empleada frecuentemente por Daniel para referirse a seres sobrenaturales. Eso tú lo puedes leer en Daniel 8:11, capítulo 8, verso 11, verso 25, capítulo 10, 13, el verso 21, el 12:1. Leamos el 10:13, dice: según está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y nos hemos rogado a la faz de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestra maldad y entender tu heredad. Y leí mal, 10:13, estaba leyendo otro capítulo, aquí está. Más el príncipe del reino de Persia, ahí está, el príncipe, más el príncipe del reino de Persia, capítulo 10, verso 13. La palabra traducida en hebreo es seir y significa un ser sobrenatural. No está hablando de un príncipe de carne y hueso, un humano. También el verso 21 dice: pero yo te declararé lo que está anotado en la escritura de la verdad, y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. Miguel no era un príncipe como Nabucodonosor o como Ciro, era un ser sobrenatural, especial, divino. El texto bíblico deja bien en claro que por detrás del rey de Persia estaba el príncipe del mal, Satanás, quien deseaba interferir en los planes de Dios. En este gran conflicto, Daniel vio una lucha muy intensa. De un lado estaba un ángel del mal actuando para frustrar los designios divinos, y de otro lado probablemente el ángel Gabriel, el mismo que lo había auxiliado en ocasiones anteriores. Entonces vemos que aquí había un conflicto cósmico, más allá del conflicto local, histórico, que podemos estar leyendo. Estaba por un lado Satanás manejando al rey de Persia, y por otro lado estaba Jesús mismo manejando y conduciendo a Daniel. Así también hoy Dios tiene hijos fieles que cuando doblan sus rodillas, cuando se ponen al servicio del Señor, pasan a ser como Daniel, pasan a ser sus emisarios. Pero también hay otras personas que no hacen el bien, hacen el mal y se ponen bajo la bandera de Satanás. Dios escuchó la oración de Daniel desde el primer momento, desde que Daniel comenzó a orar, pero el rey de Persia resistió por 21 días. Durante este tiempo Daniel oró sin tener una respuesta. Dios se interesa por cada uno de nosotros y nos dice que muchas veces que tenemos que tener paciencia, esperar. Eso es la fe. Muchas veces Dios te responde inmediatamente, pero en otras ocasiones Dios guarda silencio. Él sabe por qué. Durante este tiempo Daniel oró sin tener una respuesta. Dios se interesa por cada uno de nosotros, a la vez también por Daniel. Al orar le estamos concediendo permiso para actuar en favor nuestro. Todas las oraciones sinceras son oídas, amigo, en el cielo, aunque no comprendamos la respuesta ni comprendamos los planes del Señor. Mi querido amigo, el nombre Miguel significa ¿quién como Dios? Jesús es descrito en el Nuevo Testamento como la imagen del Dios invisible. Eso está en Colosenses, capítulo 1, verso 15. Miguel el arcángel, en Judas 9, es el título de Cristo como jefe del ejército angelical. Nadie, a no ser Dios, tiene poder para resucitar muertos, y estos serán resucitados al oír la voz del arcángel, porque el Señor mismo, que dice primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo mismo declaró en Juan 5, 25 y 28, de cierto os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos que van a ser
oirán la voz del Hijo de Dios. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Era Jesús mismo el que estaba actuando en favor del profeta. Pero el profeta que hacía, oraba sin cesar. Jesús vino personalmente a pelear en respuesta a la oración de Daniel. Y es así como Jesús pelea tus batallas. No importa cuál sea tu problema, si tú oras firmemente y con fidelidad, con fe al Señor, Jesús mismo descenderá a pelear tus batallas. Satanás representado en la profecía por el príncipe del reino de Persia, así es representado en este capítulo. El capítulo 10 fue expulsado y la obra de la construcción del templo pudo seguir adelante. Terminada la obra, volvieron a retomar el sistema de sacrificios, ese que había comenzado con el profeta y con el gran Moisés. Y en el tiempo establecido, Jesús vino a cumplir con sus sacrificios y conceder la salvación. ¿Cómo Él vino? Como un ser humano, y a morir y a resucitar por ti. Él es el Cordero que quita el pecado de este mundo. Ahora, mi querido amigo, mi querida amiga, vimos que en este capítulo 10 hay una oración, hay una preocupación, hay una respuesta de Daniel, que es la oración y el ayuno, y vemos cómo Satanás, con el rey de Ciro, impedía la reconstrucción del templo. Pero a su vez hay un conflicto no local, sino cósmico. Este conflicto cósmico sigue hasta el día de hoy, hasta el 2017, que es entre el bien y el mal. No importa de qué iglesia, de qué religión tú seas, tú debes entender que aquí hay un conflicto. Y el conflicto no es por propiedades ni por cosas materiales, es por tu alma. Hay dos seres, Jesús representando al bien y Satanás representando al mal. ¿Qué se pelean? Se pelean tu alma. ¿Qué te colocan? Dificultades y problemas. Pero Jesús mismo baja como ángel y pelea tus batallas. Después de comprender que detrás del telón de la historia local que yo decía, existe un gran conflicto. Este conflicto es entre Cristo y Satanás. Y que la oración, mi querido amigo, es el único medio por la cual Dios nos puede ayudar. Deseamos tomar en esta tarde, hermano y amigo, ciertas decisiones. Y yo las quiero tomar junto contigo. Disponer primero de mi mente y de mi corazón a comprender la voluntad de Dios a través del estudio de la Biblia y de la oración. Cuando tú colocas tu mente y tu corazón dispuesto a la palabra del Señor, Dios viene y te ayuda. En segundo lugar, confiar en Dios y confiar y colocarle todas tus ansiedades, todas tus preocupaciones. ¿Quieres hacer eso? Ese sería tu segundo compromiso. Y en tercer lugar, buscar primera y únicamente al Señor Jesucristo. Incluso cuando usted esté en el peor de la tormenta, en el peor de la aflicción, Él es el único que te puede dar la salida. Es el único que te puede abrir la puerta cuando el mundo te la cierra. Déjame terminar, mi querido amigo, con una oración. Inclina tu rostro, donde estés, si estás en tu casa, si estás en un vehículo, pon tu corazón a disposición del Señor Jesús. Oremos. Padre Celestial, te pido en esta tarde que, independiente de los problemas, de las dificultades, tú desciendas y nos ayudes. Así como el profeta Daniel sufrió problemas, sufrió persecución, tuvo dificultades, queremos seguir su ejemplo, que es de doblar nuestras rodillas. Gracias, Señor mi Dios, porque dejaste este medio, la oración, para poder comunicarnos contigo como un amigo, no como una vana repetición, sino que como un medio de comunicación, donde hay un emisor y un receptor, donde hay dos amigos conversando. Eso es la oración, y donde queremos colocar nuestras aflicciones, nuestras preocupaciones y también nuestras alegrías, nuestros triunfos en la vida. Cada una de las personas tiene problemas, es un mundo, y tiene también alegrías. Todo lo dejamos a tus pies. Gracias, Señor mi Dios, porque tú actúas ayer, hoy y siempre.
Actuaste de una manera en los tiempos de Daniel. Y yo sé, y sabemos que por fe, tú actúas hoy de la misma manera. Gracias, Señor. Bendice a cada una de las personas que se tomaron el tiempo de escuchar este programa. Bendícelas grandemente. Y si están en dificultad, tómalos de su mano. Ságalos de ese lodo donde hemos disfrutado de los consejos y la orientación de la palabra de Dios. Por este motivo, puedes volver a sintonizarnos en un nuevo capítulo de tu programa cristiano, La Biblia nos habla. Solo queda decir que Dios te bendiga y guarde.